Bueno, a continuación damos el siguiente video informe del taller de escritura creativa para niños, adolescentes y jóvenes del Banco Magdalena, La Tribu, desarrollado gracias al programa de estímulos a las artes, a la cultura, Macondo Cultural de la Oficina de Cultura del Departamento del Magdalena. El proyecto pues se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades presentado en la propuesta. Se inició con una convocatoria abierta y finalmente dio como resultado la publicación de la colección de cuentos Los fantásticos viajes en el tiempo del grado 10º del Instituto Marlian. Se desarrollaron 6 sesiones, dentro de las cuales pues se les permitió a los estudiantes, asistentes o talleristas leer de manera crítica, analizar los cuentos, pero también crear estos cuentos. Comenzamos el 18 de abril con la primera sesión. En esta sesión pues se analizó la línea del tiempo de la escritura, también de la literatura, cómo fue el proceso de creación de las primeras escrituras de la oralidad a la escritura. Se analizó la novela y el cuento corto, también el cuento circular, y se hizo lectura de cuentos de grandes autores. En la segunda sesión del taller de lectura crítica, escritura creativa, pues se analizaron las técnicas de la literatura, se enseñaron algunas técnicas propuestas, pero también, bueno, se hizo observación de cortos ganadores del premio Oscar, entre ellos La historia de un oso. Posteriormente que vimos este corto que es muy bueno, ganador del premio Oscar, como ya lo mencionamos, se fue al sitio web y se analizó de dónde había originado esta historia, lo cual le permitió a los talleristas conocer cómo se crea un gran relato. Una vez finalizada la vista del corto, analizado su origen, se les pidió a los estudiantes, a través de una herramienta que encontramos en 50 ideas para escribir del Café del Lector. Una vez que se observó pues el corto Historia de un oso y se analizó su origen, se le pidió a los estudiantes escoger una de las 50 ideas para escribir tomadas del sitio web El Café del Escritor, y se les pidió pues crear una historia con esta idea. Y así lo desarrollaron. Algunas de estas historias hacen parte de la colección de cuentos final. En la sesión 3 se les enseñó a los estudiantes las figuras literarias, cómo se utilizaban, cuáles eran las más comunes, y también se hizo observación de un corto llamado Los fantásticos libros voladores del señor Morris, y se analizó el origen de esta historia. Y finalmente pues se hizo lectura de los cuentos y se identificaron dentro de estos las figuras literarias utilizadas. En el taller 4 se les enseñó a los talleristas las reglas de algunos grandes autores determinaban para poder hacer grandes historias. Y posteriormente se les pidió a los talleristas construir un relato a partir de un solo argumento, que eran los viajes en el tiempo. En los talleres 5 y 6 se hizo edición de los escritos que ya se habían elaborado, se hizo corrección de algunos textos, se mejoró la ortografía, se hicieron uso de las herramientas que habían aprendido, como las figuras literarias. Y finalmente en el taller 6 pues se hizo lectura de los cuentos escogidos y se le dio título a la colección de cuentos, que se llama Los fantásticos viajes en el tiempo del grado 10. Bueno, de esta manera se desarrolló el taller de escritura creativa La Tribu para niños, adolescentes y jóvenes del Banco Magdalena, teniendo en cuenta todas las condiciones establecidas en el programa de estímulos de las artes y la cultura de Macondo Cultural, sobre todo lo que tiene que ver con la imagen, que se utilizó permanentemente en todos los talleres y en todas las publicaciones. Entonces, muchísimas gracias, y este ha sido nuestro informe.